El atardecer cae sobre la ciudad de Hayden y una gran bandada de cuervos llena el cielo. Vemos entonces que Hines va en un auto junto con Ashraf y Guido, conversando sobre lo que se conoce del caso de la bruja. Existen mensajes que han servido de pista para reafirmar que se trata de una bruja. Por ejemplo, uno de ellos decía: vivo y vivo sin cambiar. Doy a luz heredero tras heredero sin cambiar, lo que podía considerarse una referencia directa a la inmortalidad, y también sobre la transferencia de poderes de una bruja hacia sus herederos. Guido se muestra impaciente, golpeando el asiento de Ashraf desde atrás, mientras él continúa conversando con Hines. También había otro acertijo: 4 piernas al amanecer, 2 al mediodía y 3 al anochecer, lo que indica a un humano, pues era el ciclo natural de la vida, ya que se asume que al nacer gateamos y al envejecer se ocupa un bastón. Ashraf encuentra curioso el uso de esa clase de acertijo, ya que se trataba de una bruja, en teoría. Hines, por otro lado, lo toma como una forma de burla. De ese comportamiento había derivado el nombre del caso, el pasatiempo de la bruja, pues se sentía como si jugase con ellos. Entonces, se detienen en una librería. Hines explica que existe un libro en el que figuraban varios de los acertijos que habían aparecido hasta ahora en las escenas del crimen. Además, ella lo había reconocido porque alguna vez tuvo ese libro en su hogar, antes de que sucediera el incendio. Pero había logrado averiguar que, en esa librería, llegaron las últimas ediciones de dicho libro. Guido se adelanta, revisando el lugar desde el exterior, antes de abrirse camino a la fuerza. Es en ese momento que descubren el cuerpo del propietario, que se encontraba en avanzado estado de descomposición. De hecho, le habían arrancado los ojos. Ashraf supone que su muerte era por ver algo que no debía. Sin embargo, también resultaba curioso que aparecieran citas en el lugar de los cuerpos si la bruja no quería ser descubierta. Hines, decepcionada por perder esa posible pista, se sienta en las escaleras fuera del edificio, y Ashraf toma asiento a su lado, mencionando que lucía agotada. Ella solo le advierte que no debería acercársele demasiado, por los precedentes. En ese momento, Hines recibe una llamada, siendo su compañero de trabajo, que le informa el hallazgo de otro cuerpo, junto a un mensaje: soy una enfermedad que se propaga, también conocida como maldición, la maldición de una bruja. Ashraf reflexiona cuidadosamente esas palabras, en silencio. Durante la noche, Hines va a dejar a Ashraf y Guido cerca de su hospedaje. No habían podido descubrir nada relevante, así que se despiden. En ese momento, Guido le avisa a Ashraf que no estaban solos, y son atacados por la bruja, cuya apariencia se revela como una persona con máscara anciana, cubierta por una larga capa blanca con capucha. El extraño poder de la bruja le provoca heridas a Guido, pero la bruja termina desvaneciéndose en poco tiempo, sin prolongar la lucha. Guido le dice a Ashraf que había sentido que les observaban desde que estuvieron con Hines, y después de todo había tenido razón. Así que ambos vuelven a buscar a Hines, quien se preocupa al notar algunas de las lesiones de Guido, aunque Ashraf la tranquiliza, acotando que ya ha usado su magia de sanación. Entonces procede a preguntarle al oficial sobre su relación con la bruja, ya que ésta parece conocer su apariencia y por lo tanto tenía sentido que la bruja la siguiera, pero lo extraño es que los había atacado a ellos. En la conversación, Ashraf deduce que la bruja busca llamar la atención de los paladines, pero, ya que el alcalde se ha negado a llamarlos, lo lógico sería que asesinaran a quienes pueden hacerle frente para que así no hubiese otra opción. Sin embargo, eso no era lo que había ocurrido. Incluso, Hines intenta darle sentido, porque su intención es hacerle frente a la bruja personalmente. Por eso, la mujer les cuenta cómo inició el caso, cuando sus hijos murieron en el incendio del edificio y se encontró el primer mensaje. Además, les relata sobre la muerte de Reuben Cole, quien había sido su profesor de magia y posteriormente su pareja. Durante una de las cacerías a la bruja, él se adelantó queriendo ayudarla a vengar la muerte de sus hijos, pero terminó perdiendo la vida delante de ella. Así que, evaluando lo que han descubierto hasta ahora, pueden deducir que la bruja va por las personas que son importantes para Hines. Por eso había atacado a Ashraf y Guido, creyéndolos amigos de Hines. La oficial expresa que ha estado priorizando su deseo de venganza por encima de todo lo demás. Ashraf la escucha, pero comenta que incluso si se obsesiona con eso, al final no tendría con quién celebrar dicho logro. Guido, por otro lado, la alienta, diciendo que, si quiere acabar con la bruja, que lo haga y punto. Ni siquiera necesitaba justificarse o dar una razón. Entonces, el compañero de Hines los interrumpe, pues la bruja les había dejado una amenaza de que iría a la comisaría dentro de 3 días. Ashraf se organiza junto con Hines, trazando un plan para resolver el caso de una vez por todas. Podían sacar ventaja de la situación ahora que sabían cómo funcionaba la habilidad de la bruja, un humo que destrozaba o mandaba volar cualquier cosa. Así que Ashraf se encarga de crear una estrategia para lidiar con eso. Por otro lado,
Guido está impaciente, ya que la bruja aún no aparece. Heinz, que se acerca para preguntarle cómo piensa luchar, se preocupa cuando escucha que piensa hacerlo rompiendo su maldición. Le parecía un método irreal y le recuerda que solo hay 3 formas de hacerlo. Pero Ashraf interrumpe, diciéndole que no se preocupe, ya que ellos conocen otros métodos y tenían su propia forma de manejar las cosas. Cuando finalmente la bruja aparece, Ashraf vigila la situación sin arriesgarse innecesariamente. La bruja solo arrojaba escombros dentro del humo al azar, y Guido esquivaba, esperando la oportunidad indicada. Pero todo lo que sucede es que la bruja vuelve a desaparecer, luego de hacer estallar a algunos oficiales con su poder. Entonces, Ashraf confirma con Heinz que todos se encuentren bien, a lo que ella lo afirma. Después, él les informa que ya ha localizado el paradero de la bruja, a través de sus familiares, los cuervos, que habían estado vigilando por todo el perímetro. Es así como logran dar con el escondite de la bruja, y Guido se adelanta, con intención de tomar a la bruja desprevenida para besarla y desbloquear su maldición. Sin embargo, no solo encuentra a un joven, sino a 2, por lo que es alcanzada por un ataque sorpresa. De esa manera, descubrimos que nunca se trató de ninguna bruja, sino de 2 chicos, a los que Heinz reconoce al llegar al lugar, llamándolos Shulk y Loran. En un principio no puede creer que sean la bruja, y ellos admiten que no querían que ella lo supiera. Ashraf entonces le explica a Heinz sobre el grimorio que los chicos sostienen, conocido como Sarnovasus. Es un grimorio de 2 tomos, que les daba el poder que habían estado usando hasta ahora. Y ya que un tomo daba la capacidad de invocar al otro al instante dentro de cierta distancia, por eso la bruja se había estado desvaneciendo en cada ocasión. Así era como Ashraf les había tendido una trampa para localizarlos. Heinz les pregunta de dónde sacaron algo así, pero los chicos le dicen que es su culpa, por tenerlos en su escritorio. Así que cuando ellos tocaron los grimorios y descubrieron su poder por accidente, quedaron atados a la condición de tener que matar, o el grimorio se cobraría sus vidas. Aunque Guido comenta que, por el estado en que habían dejado a varios de los cadáveres, era obvio que lo habían hecho más por gusto que solo por sobrevivir. Entonces Heinz les reclama por la muerte de Ruben. ¿Por qué habían acabado con él, si era una persona que los quería? Ellos deciden no responder y se disponen a dar pelea, pero Loran termina tosiendo sangre al tratar de usar su poder. Luego, Ashraf revela el resto de su estrategia, pues los oficiales que ellos creyeron asesinar, en realidad, eran sacos de cuero rellenos de sangre. Quisieron pasar por personas mediante magia, así que al final no habían cumplido con su deuda al grimorio. Debido a esto, no son capaces de seguir usando aquella magia apropiadamente, y Guido se encarga de ambos rápidamente. Al final, llorando y con la cara deforme, Loran le dice la verdad a Heinz. No la veía como una madre, sino como una mujer, así que sentían celos de Ruben. No querían a nadie cerca de ella. Guido se ofrece para terminar el trabajo, pero Heinz se niega, levantando un fusil del suelo. Loran lloriquea, reclamando que los abandone así luego de decir que los quería, pero Heinz ya no siente amor por ellos, y sin dudar, dispara. A través de los recuerdos de Heinz podemos ver que ella los adoptó porque deseaba darles la oportunidad de amar y ser amados, como una familia. Solucionado el caso, Ashraf y Guido están en la estación, esperando para marcharse. Mientras come, Guido le reclama al otro, porque ahora sabe que él había descubierto que no se trataba de una bruja desde mucho antes. Ashraf solo le asegura que, si hubiese sido una bruja realmente, los paladines se habrían presentado. Guido sigue molesta, prometiendo cobrársela a Ashraf. En ese momento llega Heinz, que les da las gracias. Además, conversan sobre el tema de los grimorios, pues ella no recordaba haberlos visto nunca. Ashraf le explica que pudieron aparecer ahí al sentir que era el lugar preciso, ya que al tratarse de herramientas mágicas, buscaban ser usadas. Heinz se lamenta un poco de que los chicos terminasen así. Sabía que eran problemáticos, pero no los imaginaba con ese final de no ser por el grimorio. Todo lo que Ashraf puede decir es que, si los hubiese dejado vivir, habrían acabado muriendo de peor manera debido a las condiciones del grimorio. Heinz lo acepta y se despide. Ashraf le dice que no duda en llamarlos si llega a tener problemas, y ella sonríe, asegurando que lo hará, sobre todo si llega a aparecer una bruja.